Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente tu forma de vivir la fe y tu destino eterno. El Padre Pío, uno de los santos más poderosos del siglo XX, el hombre que llevó los estigmas de Cristo en su propio cuerpo durante 50 años, el místico que podía leer almas y bilocarse a miles de kilómetros de distancia, reveló un secreto aterrador sobre el purgatorio que la mayoría de los católicos desconoce por completo. Este santo extraordinario, que tuvo visiones directas del más allá y conversaciones con almas del purgatorio, advirtió sobre un error específico, un pecado que parece inofensivo, pero que causa un sufrimiento prolongado e intenso en ese lugar de purificación. Y lo más impactante es que probablemente tú y yo cometemos este error todos los días sin darnos cuenta de las consecuencias eternas que estamos acumulando. Antes de revelar cuál es este error mortal, necesitas entender algo fundamental que el Padre Pío experimentó en carne propia y que cambió su ministerio para siempre. Era una noche fría de noviembre en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando el Padre Pío despertó súbitamente con un gemido de dolor que hizo temblar las paredes de su celda. Los frailes que corrieron a auxiliarlo lo encontraron arrodillado frente a su crucifijo, con el rostro empapado en lágrimas y sudor, temblando violentamente. Cuando finalmente pudo hablar, sus palabras helaron la sangre de todos los presentes. Había tenido una visión del purgatorio tan real y tangible que su cuerpo físico había sentido el calor abrasador de ese lugar. Pero lo que vio no fue lo que más lo atormentó. Lo que realmente lo destrozó fue descubrir la razón por la cual millones de almas permanecían allí, sufriendo décadas y décadas cuando podrían haber pasado solamente días o semanas. El Padre Pío lloró durante horas después de esa visión porque comprendió que ese sufrimiento adicional era completamente evitable, que dependía de algo que las personas hacían o dejaban de hacer en vida, algo tan común que casi nadie le presta atención. Déjame explicarte exactamente qué vio el Padre Pío en esa visión que lo marcó para siempre y que lo llevó a dedicar el resto de su vida a advertir a las personas sobre este peligro invisible. El santo describió el purgatorio como un lugar de fuego purificador donde las almas arden con un dolor tan intenso que supera cualquier sufrimiento terrenal imaginable. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría ignora. El Padre Pío explicó que el tiempo que un alma pasa en el purgatorio no está determinado únicamente por los pecados cometidos en vida, sino por algo mucho más sutil y peligroso. Él vio dos almas que habían cometido pecados similares en gravedad, pero una de ellas estaba sufriendo 100 veces más tiempo que la otra. Cuando preguntó por qué existía esta diferencia tan dramática, la respuesta que recibió lo dejó completamente devastado y cambió su forma de predicar para siempre. La respuesta fue esta: la murmuración, la crítica destructiva, el hablar mal de otros, el chisme disfrazado de preocupación. Este es el error mortal que el Padre Pío identificó como la causa principal del sufrimiento prolongado en el purgatorio. Pero espera, porque lo que voy a revelarte ahora es aún más impactante. No se trata simplemente de hablar mal de alguien una vez. El Padre Pío explicó que cada vez que murmuramos de otra persona, cada vez que criticamos destructivamente, cada vez que difundimos un chisme o hablamos negativamente de alguien a sus espaldas, estamos cometiendo múltiples pecados simultáneamente. Estamos pecando contra la caridad, contra la justicia, contra la verdad. Y lo más grave, estamos destruyendo la reputación de un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. El santo reveló que en el purgatorio, las almas que practicaron la murmuración deben reparar no solamente por el acto de hablar mal, sino por cada consecuencia que sus palabras generaron. Si tu chisme llegó a 10 personas, debes reparar por el daño causado a esas 10 personas. Si esas 10 personas repitieron tu chisme a otras 100, tú cargas con la responsabilidad de todo ese daño multiplicado. Es una cadena interminable de sufrimiento que se expande como un incendio incontrolable. El Padre Pío contaba con lágrimas en los ojos cómo las almas del purgatorio le suplicaban que advirtiera a los vivos sobre este pecado específico. Una de esas almas le dijo textualmente: Padre, si las personas supieran cuánto sufrimiento causa cada palabra negativa pronunciada contra otro, se cortarían la lengua antes de volver a murmurar. Estas almas le explicaron que el dolor del purgatorio
no es solamente físico, sino que incluye un tormento psicológico devastador. Cada alma debe revivir cada momento en que habló mal de alguien, pero esta vez experimentando el dolor que causó en la otra persona. Imagina tener que sentir en carne propia todo el sufrimiento, la humillación, la angustia y el daño que tus palabras causaron a otros. Imagina multiplicar eso por cada vez que murmuraste, por cada chisme que compartiste, por cada crítica destructiva que pronunciaste. Ahora multiplícalo nuevamente por cada persona que fue afectada directa o indirectamente por tus palabras. El resultado es un océano de sufrimiento que puede extenderse durante décadas en el purgatorio. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador que el Padre Pío reveló y que hace que este pecado sea tan peligroso. La murmuración es tan común, tan socialmente aceptada, tan normalizada en nuestra cultura, que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está pecando. Nos reunimos con amigos y familia y casi automáticamente comenzamos a hablar de otros. Disfrazamos nuestros chismes como preocupación legítima. Decimos cosas como: estoy preocupado por fulano, ¿has visto cómo se viste últimamente? O no quiero criticar, pero esa persona realmente debería cambiar su actitud. El Padre Pío advertía que estas frases aparentemente inocentes son en realidad veneno espiritual puro. Cada vez que añadimos no quiero criticar pero, o esto es solo entre nosotros, antes de hablar mal de alguien, estamos agregando hipocresía a nuestro pecado de murmuración, haciendo que la deuda espiritual sea aún mayor. El santo explicó que este pecado es particularmente grave porque ataca directamente tres virtudes fundamentales del cristianismo. Primera, destruye la caridad, que es el amor al prójimo que Cristo nos mandó practicar. Segunda, viola la justicia, porque juzgamos a otros sin tener toda la información y sin autoridad para hacerlo. Tercera, ofende la verdad, porque nuestras murmuraciones casi siempre están exageradas, distorsionadas o directamente inventadas. El Padre Pío decía que cuando llegamos al juicio particular después de la muerte, el demonio presenta cada una de nuestras murmuraciones como evidencia contra nosotros, y que este es uno de los pecados que más almas arrastra al purgatorio por periodos prolongados. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas ni siquiera se confiesa de este pecado porque no lo considera grave, o simplemente ni siquiera reconoce que lo está cometiendo. Ahora déjame contarte algo que va a impactarte profundamente y que el Padre Pío reveló en sus últimos años de vida. Él explicó que existe una conexión directa entre la práctica de la murmuración en vida y la intensidad del sufrimiento en el purgatorio. Las almas que fueron murmuradoras habituales experimentan un fuego más intenso, una sed más abrasadora, una oscuridad más densa y una soledad más devastadora que otras almas. Es como si el pecado de la lengua dejara una marca especial en el alma que requiere una purificación más profunda y dolorosa. El Padre Pío también reveló que estas almas son las que más desesperadamente suplican por oraciones y misas, porque saben que sin la intercesión de los vivos, su sufrimiento se prolongará por tiempos inimaginables. Pero aquí está el problema. Como estas personas fueron murmuradoras en vida, destruyeron tantas relaciones y causaron tanto dolor que muy pocas personas están dispuestas a orar por ellas después de su muerte. Es una tragedia dentro de otra tragedia, un círculo vicioso de sufrimiento que se perpetúa desde la tierra hasta el más allá. El Padre Pío nos dejó una solución concreta y poderosa para evitar este destino aterrador y para ayudar a las almas que ya están sufriendo por este pecado. Primero, debemos hacer un examen de conciencia profundo y honesto sobre nuestra forma de hablar de otros. Segundo, debemos confesar este pecado con sinceridad y arrepentimiento genuino. Tercero, debemos hacer una reparación activa pidiendo perdón a las personas de las que hablamos mal y corrigiendo los chismes que difundimos. Cuarto, debemos ofrecer misas y oraciones específicas por las almas del purgatorio que sufren por el pecado de la murmuración. Y quinto, debemos practicar la virtud opuesta, hablar bien de otros, defender la reputación de los ausentes y detener los chismes cuando otros intenten involucrar en ellos. El santo prometió que quien haga esto con sinceridad no solamente evitará ese sufrimiento prolongado en el purgatorio, sino que acumulará méritos enormes para el cielo y experimentará una paz profunda en esta vida. Ahora te pregunto directamente,
¿Cuántas veces esta semana has hablado mal de alguien? ¿Cuántos chismes has compartido este mes? ¿Cuántas críticas destructivas has pronunciado este año? Si eres honesto contigo mismo, probablemente la respuesta te asuste. Pero no te desesperes, porque el Padre Pío también nos dio una esperanza inmensa. Él dijo que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la misericordia de Dios es infinita y que un corazón verdaderamente arrepentido siempre encuentra perdón. Lo importante es actuar ahora, hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. Deja tu comentario abajo contándome si este mensaje te impactó y si estás dispuesto a comprometerte a eliminar la murmuración de tu vida. Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones poderosas de los santos que pueden salvar tu alma. Dale like a este video si crees que este mensaje necesita llegar a más personas y compártelo con tus seres queridos, porque podría ser la advertencia que necesitan para evitar décadas de sufrimiento en el purgatorio. Recuerda las palabras del Padre Pío. Cada palabra que pronuncias está construyendo tu eternidad. Elige sabiamente.